Ahí está. Bueno, hoy traje para que reflexionemos a un amigo mío que tiene un bigote un poco pronunciado, no sé si lo conocen. Se llama Federico. Ah, Federico. y de joven, el joven mío. Ahí es el joven Federico, sí. Pero bueno, siempre se caracterizó por este bigote muy prominente que no sé, pobre hombre, cómo debía beber sopa o cosas así, que le debía quedar todo. La Porque avena. sí, sí, los que nos hemos dejado bigote o barba sabemos lo complicado que es ciertas comidas, Sí. que a veces te las llevas puestas ahí. Entonces, eh, Friedrich Nietzsche era alemán del siglo XIX. Acá nos recuerda que nació en 1844 y murió en la República de Weimar y murió en 1900. Fue un hombre realmente que creó un antes y un después en el pensamiento, influenció o influyó a varios filósofos posteriores. Aquí tenemos algunos, como el famoso Heidegger, Michel Foucault, Derrida, Deleuze, Bataille, Bátimo y Michel Onfray también, eh, bueno, que siguen esta línea muy existencialista. Entonces, quizás es interesante eh, profundizar un poquito hoy una de las obras de él, que es la obra conocida como Así habló Zaratustra, que él lo que hace es tomar a este personaje se llama Zoroastro, personaje del mundo persa. Zoroastro era un señor, un hombre que en algún momento de su vida él pertenecía a la religión del mazdeísmo y tuvo una revelación donde se le reveló a Ahura Mazda, quien le habló de que había, por aquí lo tenemos, a ver, aquí. eh, bueno, el libro sagrado es este, el Zen Avesta, que es muy parecido a los Vedas hindúes, muy, muy parecido, extremadamente. Tienen gatas, em, y los hindúes tienen su versión también de versos, muy similar. Hasta la idea de asuras y devas también lo tienen los persas, pero invertido. Para los persas, los devas son como demonios. Entonces, el dios del bien es Ahura Mazda, que tiene a Ameya Spenta, que son sus ángeles, eso es lo que le revelan, sus emanaciones, y dentro de esas emanaciones hay una que se llama Spenta Mainyu, que es como la versión del Espíritu Santo, el bien, que pelea constantemente contra Angra Mainyu, que es el malo, ¿no? Entonces el bueno sería Ahura Mazda, que pelea contra Angra Mainyu, y que Ahura Mazda tiene sus ayudantes como Spenta Mainyu, y por eso es una religión que se dice que es así dualista, que después mucho más adelante va a influenciar a la religión abrahámica, y por eso el cristianismo y el judaísmo tienen mucho de esto, y así como también el gnosticismo. Así que, bueno, ahí tenemos la perspectiva. ¿Y por qué Nietzsche va a tomar a este personaje, a Zoroastro? Bueno, quizá Zoroastro representa el monoteísmo absoluto. Él luchó toda su vida contra el politeísmo, por ejemplo, de los hindúes. Le molestaba bastante esta idea de adorar muchos dioses. E instauró un monoteísmo. Por eso influenció al pueblo judío también. Pero Nietzsche va a tomar en el Así habló Zaratustra. Zaratustra es la versión, la forma griega de decir Zoroastro. Simplemente toma este personaje porque es como si alguien dijera, mira, después de haber sido tan monoteísta, vas a tener que dar un paso más y abrirte a otras cosas. Entonces toma a este personaje que se dio de bruces contra el monoteísmo para que ahora sea el que se abra a cosas nuevas. Este libro de Nietzsche es uno de sus libros que escribió en los últimos tiempos. Es un libro que se considera muy inspirado, donde básicamente son una serie de encuentros que tiene Zaratustra, que es el personaje principal, que es un tipo que estaba viviendo en una montaña durante unos 10 años, y cuando decide bajar se encuentra con distintas personas. Y para su pesar, esas personas no entienden lo que él le viene a contar, los ve muy dormidos a todos. Entonces son una serie, como vemos aquí, de la chusma, de los virtuosos, de los sacerdotes, de las tarántulas. Son encuentros con personas muy similar en el formato a como si fuera Jesús encontrándose con gente y teniendo diálogos. Así que es básicamente eso todo el libro.
Y yo lo que hice fue eh, tomar frases, citas, que dan vueltas ahí por la red, que son de Así habló Zaratustra, para que nosotros al azar, como hacemos siempre, busquemos una y nos pongamos a reflexionarla. Más allá de que están sacadas de contexto, porque implicaría mucho tiempo leer uno de los fragmentos, uno de los párrafos, así por lo menos tenemos así como pequeños accesos a eso. Así que si les parece bien, yo hago como siempre, voy moviendo el cursor y quien me diga stop, me paro ahí y ese es el que miramos. Mm. Stop. Bueno, tenemos el 49 salió. Dice, mas todos los poetas creen que quien tendido en el pasto aguza el oído se entera un poco de las cosas que existen entre el cielo y la tierra, ¿no? Nietzsche tenía una relación con la poesía, por un lado, como algunos filósofos decía que la poesía te llevaba, como dicen aquí, por los cerros de Úbeda, te llevaba lejos, te hacía perder, pero por otro lado decía que la poesía era la mejor manera de expresar las grandes verdades, ¿no? Entonces nos propone esto. Dice, los poetas, ¿no? Los poetas son los que, poiesis, como la logopoiesis, son los que crean, poiesis, creen que quien tendido en el pasto aguza el oído se entera un poco de las cosas que existen entre el cielo y la tierra. Entonces, nos está planteando que lo que cree esta gente es que si uno, digamos, se abaja, se conecta con la naturaleza, puede Mm. comprender las cosas de arriba y las de abajo, ¿no? Eso es así. Si uno se conecta con la naturaleza, sale de las ciudades, naturaleza, sale de las ciudades, puede comprender las cosas bien de arriba, bien abstractas y también las de la tierra. ¿Qué opinan? Pues yo por un lado creo que sí es importante estar en contacto con la naturaleza, pero tal vez podría ser o sea, nosotros también somos naturaleza, ¿no? Mm, Y pues ver así lo que nos rodea como parte también de la naturaleza. O sea, no, tal vez el pasto se me hace como muy gráfico, ¿no? Pero creo que sí, porque pues no estás haciendo nada, estás desacelerado, ¿no? Estás conectado, entonces sí puedes como que enterarte de más cosas, o sea, no, si tu pensamiento no está así todo rápido y pues si prestas más atención, estás más conectado con tu naturaleza, pues entonces eh, sí te enteras un poco Pero, más. pero ¿y por qué nos plantea esto de tendido, tendido en el pasto? O sea, dos cosas, tendido, que no es estar de pie, uno tiene más contacto cuando está tendido que cuando está con los pies nada más tocando el suelo, y además en el pasto, porque podría decir tendido en el suelo de mi casa. Pero en el suelo de tu casa tienes mucha distracción y estar en contacto con la hierba que está viva, está fresquita. No sé, parece que no te transmite más tranquilidad. Mm, A mí me viene tendido como soltar todo, ¿no? Como no, como no estar o sea, no estar en las cosas del mundo, ¿no? Cuando, cuando algo está tendido es porque está ahí inerte, o sea, está abstracto, está desconectado de lo que está moviéndose en el mundo, ¿no? Entonces, de esa manera puedes conectar con el pasto. El pasto es algo que crece, algo que está vivo, algo que se mueve, algo que sutilmente está como transmitiendo una vibración, ¿no? O sea, como, no sé, me da la idea que tendido en el pasto es como desconectado del mundo, pero conectado con la naturaleza, ¿no? Como si fuera el cable conector. Pero entonces hay, digamos, una especie de diferencia entre el mundo y la naturaleza. ¿Hay una oposición? No. Yo De- no lo veo, es que todo No, es naturaleza, ¿no?
Mm. O sea, Pero Tony el, decía recién que lo natural tendía a relajar, ¿no? Por ejemplo, el pasto, y no tanto un edificio. sí, pues tienen otra vibración. O sea, mm, mm, ¿Qué sí, tipo de sí, vibración es? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no sé, un objeto metálico o plástico no tiene la misma, no nos inspira tanto como un árbol? ¿Qué es lo que tiene? Y porque ¿Vida? el árbol también es parecido a nosotros, tiene raíz, tiene su tronco, florece, se le caen las hojas, como a nosotros, caerse en las hojas y soltar. Y las raíces, bueno, agarra, diríamos, la tierra. Acá estoy. Mm. Entonces, diríamos que las cosas que cambian nos conectan con esta intuición y no tanto las cosas que no cambian. Por ejemplo, un plástico yo lo tengo ahí y no va a evolucionar a nada, no crece, no se desarrolla. Y sí, eh, sí la naturaleza, sí las cosas vivas, digamos. ujú, Pero si yo veo un Mm. cuadro, el cuadro no evoluciona a nada y sin embargo me puede movilizar mucho el arte. además, a veces parece que el arte siempre es el mismo, pero no es cierto, o sea, va cambiando igual que tú, ¿no? O sea, Mm. ves un cuadro 20 años después y dices, wow, yo veía otra cosa hace 20 años, ¿no? También tienen una cierta esencia. Entonces, ¿qué es pasto? Pasto se está refiriendo al pasto de vegetal, porque ya vemos que una pieza musical o una escultura puede también, con una precondición que él pone aquí, aguzar el oído. Él aclara esto, ¿eh? Si la condición es si alguien se tiende en el pasto y aguza el oído, ¿no? Que ahora vamos a pensar también qué es aguzar el oído. Entonces, ¿pasto qué sería? ¿Qué nos vale como pasto? O momento de relajación, algo que te conecte, o bueno, que te desconecte a lo mejor del día a día, te haga ser más perceptivo, ¿no? Ujú. ¿Tiene que uno desconectarse de alguna otra cosa? De las Pues Diría, preocupaciones para claro. poder, para poder agudizar el oído. Si no, no escucho. Aguzar o agudizar el oído implica excluir cosas. poner la atención ahí, ¿no? En el escuchar, oír, Mm. Pero es porque una no es escucha dejar. selectiva. O sea, si yo me propongo agudizar el oído o aguzarlo, ¿es para escuchar, no sé, solo los pajaritos o es una apertura como a todo? Que todo No, es una me... apertura. Es como abrirte a la posibilidad de lo que llegue, ¿no? De lo que está ahí. Mm. No sé si se fijaron que el pasto no es margaritas ni qué sé yo, otra flor bonita, es pasto. Y el pasto es lo más común del mundo. Entonces está Y lo hablando de simple, que si uno se tiende en el pasto, ¿qué será el pasto de una ciudad, por ejemplo? pues tenderse en lo simple, ¿no? Mm. En lo sencillo, en lo que te permite de alguna manera sentir que puedes fluir o que puedes sentirte abierto. Pero también el pasto es como un manto, ¿no? Que se extiende así. A mí me da la imagen de que tendidos es como si nos volviéramos un poquito pasto y nos tratáramos de conectar también a todo lo que él se conecta, tal vez, no Mm. sé, Al pasto como algo así más monótono, ¿no? como un manto que Mm. cubre y que se extiende, ¿no? Mm. Y que está al aire, o sea, a cielo abierto, parece Mm. amplio, no te agobian paredes. Mm. A mí se me hace que este pasto podría ser, por ejemplo, un barrio, no sé, trabajador de una ciudad, es decir, un barrio de gente simple o lo simple de la vida. A veces pasto puede ser eh,
no sé, cocinar una comida o salir a dar un paseo o descansar y ponerse las manos detrás de la cabeza un momento, qué sé yo. Momentos de pasto, momentos de abajarse, momentos de monotonía, de volverse pequeño. Sí. Y al revés, viendo un poeta, yo no me imagino Juan de la Cruz tumbado para escribir en ningún sitio. Al revés, viendo un poeta o que conoces, ¿cuándo es que se pone en el pasto? Y fíjate, No lo ves. María, fíjate que San Juan de la Cruz compuso el Cántico Espiritual, que es una de sus obras más grandes, estando preso entre cuatro paredes súper pequeñas, con olor Nada a de pasto, orines. ¿Mm? Ajá. nada de pasto. No, justamente, Ahí está quizá, el pasto, por claro. eso digo, el pasto como simpleza, como la privación de la complejidad. Tendido en el pasto como doblado, como alguien que lo ha perdido todo, Como rendido, ¿no? rendido, sí. Puede ser. Pero aguzando el oído, porque muchos pueden estar en ese estado refunfuñando o maldiciendo. Pero él lo que hace es aguzar el oído. En las Estar epístolas, presente, ¿sería? ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sería estar presente? O sea, con tu ser ahí. Claro, una escucha de lo que ocurre. Ujú. A veces estamos en el pasto, pero estamos hablando, no escuchamos, ¿no? ¿Cuántas veces alguien se recuesta en el pasto o está en una situación agradable o tranquila o natural y está conversando, opinando, poniendo música? En las epístolas San Pablo dice que la fe viene por el oír. Vamos a buscar otro. Alguien que me diga stop. Stop. A ver, este empieza aquí. Dice, vedlos trepar, ágiles monos, trepan unos por encima de otros. Está hablando de los hombres dormidos, de los hombres tontos. Y así se arrastran al fango y a la profundidad. Todos quieren llegar al trono. Su demencia consiste en creer que la felicidad se sienta en el trono. Con frecuencia es el fango el que se sienta en el trono. Y también a menudo el trono se sienta en el fango. Dementes son para mí todos ellos, y monos trepadores y fanáticos. Su ídolo, el frío monstruo. Me huele mal. Mal me huelen todos ellos juntos, esos idólatras. Madre mía. De qué está hablando aquí? Del materialismo, de la gente que lo importante tal vez sea el poder, el tener, eh, y por eso dice, esto me huele mal. Es como tener un Dios que cada uno puede ser, no sé, tener más dinero, hacer viajes, no sé. Mm. Pero hemos planteado alguna vez que el materialismo, eh, el materialismo significa me como mi manzana y disfruto de mis cosas y de mi cuerpo y de los placeres. Y por otro lado, el idealismo es vivir de ideales, ¿no? Y esos que citaste como el poder, la fama, la gloria, el dinero, el logro, son ideales, porque el dinero no se come, la fama tampoco. Uno no puede tener 1,5 kilos de fama en el bolsillo, por ejemplo. No son cosas, no son materia. Entonces, él está criticando a los idealistas, que le llama los últimos hombres, él. Dice que son los hombres masa, que después Heidegger también desarrollará eso, que eh, buscan ideales, viven de ideas. Por eso dice su ídolo. Recordemos que ídolo es una palabra que está relacionada con eidolón, ídolo, pero también con eidos, idea. Entonces, las ideas que tenemos son ídolos, porque no son la cosa. Si yo digo, eh,
no sé, la arboleda no es el árbol. Es un concepto que junta todos los árboles y crea algo que en realidad no existe, ¿no? ¿Dónde empieza y termina la arboleda? Ahí, bueno, donde yo quiera. Entonces, ellos trepan, es decir, están buscando el arriba, ¿no? Trepan unos por encima de otros y así se arrojan al fango, o sea, les pasa lo contrario, como se pisan unos a otros, acaban arrojándose al fango y a la profundidad. Entonces, nos pasa esto, que buscamos vivir no de cosas que nos satisfagan, porque si yo tengo hambre y me como una manzana, estoy satisfecho, pero si busco fama, no tiene fin. Ujú. Nos pasa esto que uno llega un poquito más arriba porque logró pisar a otros y este más adelante va a caer y este otro es el que ahora va a subir. ¿Qué hay aquí arriba que tanto nos interesa? Pues ideas, ¿no? La comodidad, la seguridad, la falsa seguridad, la idea de ser mejor, de, de acercarme a la idea de ese ídolo, ¿no? Que creemos ser, Mm. o compararnos con Dios, ¿no? Querer ser como Él. O sea, ideas, Él, él- él- ídolos. él habla aquí, Marcela, de un trono, ¿no? Como si hubiera un lugar, una silla muy estable donde uno se pudiera finalmente sentar. ¿Sentar y qué? ¿Qué Descansar. ¿Cómo? Y no, y digo que buscamos la silla esa para llegar y decir ahora descanso, ¿no? Como la jubilación o algo así. Pero luego no descansa. Claro, eso es lo que pasa. ¿Y por qué nos Oye, pasa que al llegar no descansamos? ¿Por qué? porque no disfrutamos, pensamos que la felicidad estaba en eso, en buscar ese ideal, y cuando lo encontré, que me senté en la silla, no soy feliz, porque no aproveché el camino que hice para llegar a eso, Mm. ¿Y por qué no me senté antes, en lugar de ahí arriba? ¿Por qué no me senté aquí y ya está? porque Porque tenía una meta, un objetivo. claro, crees que la silla buena es la que está lejos. Bien. Y esa idea, justamente idea, ¿de dónde la sacamos? O sea, ¿quién es o qué es lo que nos convence de que esta silla es mejor? La sociedad que Claro. dice que cuando, como dijeron, que cuando tengas la jubilación vas a ser feliz y te presiona. Mm. O cuando te cases vas a ser feliz, o cuando te recibas el título vas a ser feliz. Sí. Alan Watts, este pensador inglés, lo grafica como cuando se llama un gatito. Él lo dice en inglés, dice, come on, kitty, kitty, come on, come on. Entonces él va diciendo como que a él lo habían convencido de eso mismo, de que no, cuando llegara a empezar la escuela, ahí era que a estar va la cosa. Cuando empezó la escuela le decían, no, cuando la acabes y pases a la universidad. Y cuando estuvo en la universidad le dijeron, no, cuando ahora salgas y empieces a ejercer tu carrera. Y después cuando ejerció la carrera le dice, no, cuando realmente hagas realmente una base fuerte y tengas un renombre. Y se dio cuenta, él, ya con esa edad que había cumplido, que todo eso no llevaba a nada y que todo el mundo estaba en el mismo cuento y todos frustrados. Entonces, ¿qué es lo que sucede para que veamos que otros van en la misma dirección? Esto lo dijo Yudhishthira. Yudhishthira, un personaje del Mahabharata, cuando le preguntaron, ¿qué es la cosa más extraña del mundo para ti? Dice, que mueran nuestros amigos, que mueran nuestros familiares, que mueran todos los que nos rodean y nosotros todavía sigamos pensando que a nosotros no nos va a tocar. Entonces, ¿qué nos hace pensar que pese a todo esto que estamos razonando, esto sigue siendo mejor? Bueno, que lo tenemos instalado, ¿no? En las creencias inconscientes o algo así. Y eso es como un disco duro, o sea, un sistema operativo que no se puede cambiar o se puede alterar eso. No, Espero que sí sí. se puede alterar. No, sí se altera. A veces la vida te arroja y te altera todas tus creencias, ¿no? Mm, bien. Pero
Pero, pues es que somos insaciables. O sea, mm, no lo sé, hay siempre una constante búsqueda, ¿no? Eh, Y una constante pérdida. mm, él propone que es una demencia creer sí, eso, ¿no? Que la felicidad se sienta en el trono, dice. Eso es una demencia. Creer que la felicidad es un ujú, lugar, un locus, ¿no? hay que llegar. Y Claro, fueron felices para siempre. claro, la diferencia es pensar entre un modo y un lugar. El modo es una manera de ser o una manera de estar. Entonces no importa en qué lugar estés, mientras tengas ese modo, estás en modo felicidad, modo infelicidad, modo lo que sea. Pero si pensamos a la felicidad como un lugar, como un locus, pensamos, yo seré feliz cuando esté ¿no? En Ujú. tal ciudad, en tal situación, en tal, ¿no? Pero Eso es lo que dice. me estoy perdiendo el hoy, el presente. Sí, Si cuando llegue a tal lugar voy a ser feliz, sí, 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 y hoy me la estoy perdiendo. Claro, claro. Por eso el Tantra hindú dice, tiene este dicho, lo que está aquí está allí. Si no está aquí, tampoco está allí. O sea, básicamente te dice, si ahora eres infeliz, cuando llegues al cielo vas a ser igual de infeliz. Y si ahora eres feliz, cuando llegues al cielo vas a ser igual de feliz. Porque la felicidad no es un lugar, sino un modo. Como la gente que dice el fin justifica los medios. Voy a ser infeliz todo el año para irme de vacaciones, después feliz durante 15 días. Vas a ser el mismo infeliz de antes porque estuviste un año entero siendo infeliz y ya se te metió hasta en los tuétanos eso. Y cuando te vayas a Sí. los 15 días lo vas a arruinar. Y aparte es contagioso. Y aparte es contagioso, sí. Por eso dice esto de que le huele mal, me huele mal. El olor es algo que, como tú dices, es contagioso. Eh, Todos empezamos a oler a, a podrido, ¿no? La sociedad huele mal, ¿no? Uno puede entrar a veces en lugares y sentir que hay como un espíritu muy triste, ¿no? Todos huelen ¿no? A tristeza, como cuando se dice que se huele la muerte. Ajá. Entonces dice, con frecuencia es el fango, ¿no? El mismo que sí, dice aquí, lo que está abajo, el que se sienta en el trono. Y también a menudo el trono se sienta en el fango. ¿Qué querrá decir esa frase? Mm. Te hace ¿Me puedes pensar en los políticos. Son, ¿Por son un qué? fango y están en el trono, ah, pero están en el fango también. Eso sí que lo representa. Mm, bien, bien. Dementes son para mí todos ellos, y monos trepadores y fanáticos, ¿no? Fanáticos porque sabemos que el que es fanático defiende una idea sin argumentarla, sin pensarla. Es cuando uno ya deja esto de hacerse preguntas, ¿no? Ese que le molesta tanto a Batman, que es el acertijo, ¿no? Mm. Su ídolo, el frío monstruo, me huele mal. Propone que esa idea, vivir de ideas, es un frío monstruo, ¿no? Por qué dice que esa idea es fría y monstruosa? pues porque al ir en búsqueda de todos esas metas y vas sin ver a los demás y vas aplastando a los demás y además insensible, porque yo creo que para hacer negocios o para lograr muchas cosas que exige el mundo, así como, digamos, para ser exitoso, eh, se necesita mucha crueldad atrás, ¿no? Mm, O sea, hay mucha gente sufriendo atrás y enfría, entonces la gente se tiene que volver insensible para no ver esas cosas. Es monstruoso. mm. Bueno, nos tenemos, ¿verdad? Yo también soy gente. Sí, siempre hay que Bueno, incluirse. y eso Vamos a, lo genera. Bueno, espera, vamos a mirar un segundito la etimología, que yo también quiero conocerla. Dice, el nombre monstruo viene del latín monstrum,
Como es bien sabido, sin embargo, el latín era una voz de sentido religioso, denotaba un prodigio, un suceso sobrenatural. Por ejemplo, un hombre con dos cabezas, que testimoniaba una señal de los dioses. De ahí llegaría el significado genérico de monstruo. La etimología de monstrum no era un secreto para los escritores romanos, que ya indicaban que monstrum se llamaba así porque monstrat futurum, monet voluntatem deorum, y advierte de la voluntad de los dioses, ¿no? Eh, por tanto, es el verbo monere, avisar, advertir, el étimo sobre el que se forma monstrum, ¿no? Como demostrar. Tiene como raíz pensar, ah, sí, eh, como mostrare, demostrare, ¿no? Parece que entonces monstruo es como un prodigio, es como algo medio sobrenatural, medio raro, que muestra algo, pone en evidencia algo. Entonces, está hablando de que esta idea no solo es fría, sino que tiene un elemento no humano, sobrenatural, y que a la vez evidencia algo, ¿no? Es como que te está mostrando, con su aparición, está evidenciando que está pasando cierta cosa. A mí me parece como que es algo, esto que está mostrando aquí es algo muy evidente en mí. Cuando yo me convierto en eso que no le gusta a nadie y menos a mí, muestro todo esto que está mencionando, ¿no? Y ni siquiera me doy cuenta hasta que ya hice un daño, ¿no? O sea, es como un proceso de mis propias ideas falsas, ¿no? Sí, Es como si se instalara ese monstruo dentro de mí e hiciera todo eso, ¿no? Como una invasión. ¿Se acuerdan en esta serie que debajo del rostro tenían este rostro así como reptil, ¿no? Es la parte Ajá, monstruosa, no humana. Y nos impactaba porque, oh, detrás de lo que parecía tan humano, había algo inhumano. Y cuando vemos un líder político, religioso, que vemos que detrás de sus pretensiones hay como una falta de humanidad, vemos el monstruo, que es algo que nos muestra al mismo tiempo, nos está mostrando que está poniendo en evidencia la estupidez humana, como ahora este conflicto que hay internacional, que podemos volar todos por los aires, ajá. ¿no? Entonces, quizá se trata de que estos ídolos, como implican una no reflexión, y lo reflexivo es humano, nos están invitando este monstruo a no pensar. Y no nos damos cuenta que después, como ese reptil, vamos a oler mal. Miremos otro. A ver que alguien me diga stop. ¿Sigues, Antonio? Vamos. Stop. A ver. Dice, el 473. Dice, en verdad, quien poco posee, tanto menos es poseído. Alabada sea la pequeña pobreza. Se dice que Sócrates, cuando visitaba el mercado, decía, me gusta caminar por el mercado para ver todas las cosas que no necesito para ser feliz. Por qué la pobreza, ¿no? El carecer, lo presenta como riqueza? Porque no te apegás a nada, porque no tenés nada. En cambio, el que tiene está preocupado para no perderlo. Mm, Por eso dice, se siente poseído. mm. Cuando una persona tiene pocas posesiones, se puede mover fácilmente con una mochila de un lugar para el otro. Cuando tiene pocos objetos de valor, se va de vacaciones sin pensar si le van a entrar a robar. Pero cuando tenemos, tememos, ¿no? Mm, sí. Y uno está poseído. Sin embargo, pasan dos cosas. A veces hay gente que carece, pero está resentida por carecer. ¿A esa persona le funcionaría el ser pobre o tener menos?
No, porque no lo ha elegido. Mm. O sea que esta es una pobreza que proviene de un aprendizaje, una pobreza voluntaria, Mm. como un regreso, ¿no? Mm. Mm. Y, y el no tener, ¿a dónde ponemos el límite? ¿No tener qué? No tener, no sé, una muda de ropa, no tener, qué sé yo, comida guardada en casa, no tener qué, coche. ¿Dónde le ponemos ahí el límite? Y cada uno le pone el suyo, ¿no? Supongo. Pero ¿con qué criterio? ¿Cómo sé yo dónde detenerme? Yo digo, no, no sé, me compré este lápiz, ya está, con uno listo, no me compro más. O digo, no, no, puedo tener dos, dos lápices tengo, pero tres no. O sea, ¿cómo sé? ¿Cómo sé yo? Si es cada uno, ¿cómo sé yo? No lo Yo sé. creo que como decía Mirta, ¿no? Que consiste más bien en el apego, no en la cantidad de cosas, sino en el apego y la libertad que te permitas al tú tener esas responsabilidades o pertenencias, ¿no? Como quieras llamarlo. Pero Bárbara, ¿cómo sería el sistema? Hago así, primero me privo de todo lo que puedo para arrancar de cero y empiezo a sumar a ver a dónde el apego me empieza a ganar. No, no es necesario desapegarse, me parece, sino con lo poco que tengo que no me domine eso, las cosas materiales, lo que fuera, el coche, y no ver en el otro que a lo mejor tiene la mejor nevera y yo tengo una nevera de hace 10 años, pero si funciona, ¿para qué me voy a pegar y trabajar, eh, agobiarme? Está bien, ese es el ideal, pero el problema es el cómo. ¿Cómo hago yo ese razonamiento de manera real en mi vida? No, pues el proceso tiene que ser el contrario, ¿no? O sea, los excesos, habíamos platicado en algún momento, el exceso te lleva a tener sabiduría, ¿no? Entonces, yo creo que eso sucede, no es Ah, o algo sea, que tenga. estás diciendo que uno debe llegar al punto de saturación donde uno diga, chao, estoy poseído totalmente, esto ya me sobrepasó, no tengo vida, y ahí es donde uno empieza a retroceder y va bajando. Pues puede suceder, no es una fórmula probada, o sea, no es como todo, ¿no? Es algo que sucede, no es algo no es, de hecho no es una fórmula, pero sí es importante observar que es una sugerencia, ¿no? Quien menos, o sea, sugiere que quien menos posee puede hallar esta virtud, ¿no? Bien, entonces yo pregunto, en primera instancia, ¿por qué poseemos? O sea, ¿por qué acumulamos nosotros? No, no solo cosas, ¿eh? Ideas, Ajá. creencias y opiniones ya preestablecidas. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por miedo? ¿Miedo a qué? Miedo a que si me sacan del lugar que estoy, eh, como le tengo miedo a lo desconocido, entonces me quedo con las creencias, todo y sé que eso está mal, pero no quiero cambiar, tengo miedo a lo que va a venir. Mm. O sea que el tener en algún sentido me define y si se me desposee de lo que poseo, me siento sin límites, pierdo mi forma, siento que me pierdo. Entonces, el autor nos está proponiendo poseer menos, con lo cual vamos a tener menor definición también de nosotros mismos, ¿no? Yo Y me es voy que a poder, buscamos, y es que ¿cómo? buscamos mucho la identidad en ellos, ¿no? Ujú. Por O eso. sea, ujú. O sea, ¿puedo yo eh, aguantarme el estado de no estar tan definido? Porque si yo tengo dos Ferraris, yo soy el de las dos Ferraris, ¿no? Si Claro. yo tengo un helicóptero privado, bueno, yo soy el del helicóptero. Pero si yo no tengo ni helicóptero, ni Ferrari, ni esto, ni lo otro, ¿quién soy? Pero bueno, eso es poner el quién soy en lo de afuera.
Y la verdad, Claro. ¿quién soy? Soy yo, la esencia. El afuera y también aquí. Yo puedo Pero pensar, tener un montón de objetos aquí dentro de mi cabeza, que puede ser creencia en una religión, ideas fijas acerca de las personas, planes ya establecidos de cómo hay que actuar en cada situación. Todo eso también son posesiones. Claro. entonces la idea es deshacernos de eso, o sea, deshacernos también nosotros. Deshacernos y desasirnos. Él nos está proponiendo Deshacernos. ese desasirse de todo esto. Ujú. Pero Para uno, poder llegar a esa pequeñeza, ¿no? A esa claro, pequeñez. pero si uno se deshace, sería con ese deshace, me imagino que se conjuga así, si uno se deshace de desasirse, ¿quién es? O sea, ¿cómo podemos vivir sin algo que me defina, sin que la gente pueda decir, ah, él es Pablo el que... No, ahora no hay el que. ¿Quién es entonces? ¿Lo soportamos eso? Bueno, se No. supone que tú buscas, que con el tema espiritual siempre buscas ese estado, ¿no? Cuando tú desapareces y tu mente también. Entonces, en principio podía ser, uy, en principio podía ser mejor que definirte como nos definimos ahora. Pero has visto que, por ejemplo, que es algo que lo trabaja mucho Krishnamurti, que cuando uno dice, no, yo lo solté todo, antes era el gerente del banco, ahora abandoné Ujú. todo, me hice Hare Krishna y, claro, pero ahora me defino como Hare Krishna, ahora ya estoy en otro lugar, Ujú. que es mi Sustituir. definición, soy Ujú. espiritual ahora. Pero Ya. en la vida siempre a uno le ponen rótulos y uno también le pone rótulos al otro. ¿Mm? Uno presenta a alguien y le dice, mira, Graciela, mi maestra. Es decir, siempre uno le pone rótulo. Claro, pero aquí lo que nos propone es el que poco posee, poco, no, no nada, ¿no? Nos dice, bueno, nos está hablando de unos mínimos. Entonces, él sabe que uno se define, porque si no te definís con nada de nada de nada, claro, uno no existe como ente. El ente siempre funciona con un alter, con un otro, eh, que es lo que uno no es o no tiene. Pero él dice poco, simplemente, no está diciendo nada. Mm. Vamos a buscar otro, así miramos varios. Y eso lo dejamos para pensar por la noche con la cabeza en la almohada. A ver si pueden dormir después. Y A ver, aparece el monstruo. Y que alguien me aparece el diga esto. monstruo. Esto. Bien, dice aquí, sé al menos mi enemigo. Así habla el verdadero respeto que no se atreve a implorar amistad. Oh, Sé al Ah, menos mi enemigo. me volvió Así, esa frase que dice, ámame, ódiame, pero no me ignores, ¿no? claro. O sea, ten mira. pasión, por favor, y compasión de mí. ¿Por qué dice que uno estaría faltando al respeto? O sea, no sería el verdadero respeto si uno, perdón, si uno implorase amistad. ¿Qué es esto de implorar amistad? Pues mendigarla, o sea, de alguna manera exigirla, no está brotando libre como el amor, ¿no? Mm, claro. O sea, es querer torcer al otro para lo que a nosotros nos acaba dando algo de tranquilidad. Por favor, trátame bien. Por favor, Ujú. ¿no? Quiéreme, por favor. Yo te doy, tú dame. Intercambio. Y el otro quizás siente una cosa diferente, ¿no? Quizá el Claro. otro le da solamente para ser nuestro enemigo. ¿Hacemos eso? Nosotros tratamos de torcer a los demás para que, aunque sea, nos quieran un poquito, porque no aguantamos que sean ellos mismos, que quizá ese ellos mismos es alguien que no nos soporta. Yo creo que sí. Bueno, en mi caso sí. Entonces, aquí él nos está confrontando con la posibilidad de no comprar a los demás. No Claro, ya sé, intenta... Sí, perdón. sí, dime.
y hacerse responsable de tus propios sentimientos, ¿no? O sea, si tú sientes cualquier cosa por alguien, pues tú lo sientes, es tuyo. No, el otro no está obligado, pero para nada. Claro. Eso es una falta de respeto también, ¿no? O sea, para uno mismo también, por supuesto. Mm. O sea, no respetar lo que tú sientes, ¿no? Y quererlo, sí, O sea, o sea, nosotros soportamos en las personas, a ver, vamos a ver, yo del dibujo no es lo mío, ¿soportamos esta cara en las personas o siempre intentamos que esa persona se convierta en esto a través de darle algo que sabemos, la estudiamos a la persona para saber qué necesita y le vamos dando lo que sea para que esté así, ¿no? Y no soportamos que esa persona, porque está contrariada o lo que fuera, se mantenga así. O sea, necesitamos siempre embellecer el mundo, que sea un mundo de estampita para que estemos felices. Mm. Pero no es para estar feliz, más bien yo creo que para, nos da miedo enfrentar eso, ¿no? Nos da miedo darnos cuenta que eso es la vida y la existencia misma, ¿no? Nos da miedo enfrentar que yo soy también eso, ¿no? Y lo queremos borrar. Mejor lo evito, lo escondo, lo elimino, lo trato de depurar, ¿no? O sea que si una persona está triste, deprimida, enfadada, angustiada, no lo soportamos y le damos como, bueno, si en 2 días no mejoraste, vamos a hacer algo para que te conviertas en esto, porque no te soporto verte así. Con Pero nosotros, realmente casi. Ujú. Sí, con nosotros mismos hacemos eso. O sea, ¿soportamos nosotros estar deprimidos? Debería. yo ahora ya más, pero antes era así eminente que en cuanto yo sentía una emoción fuerte, buscaba remedio infalible para contrarrestarlo como si fuera una infección, ¿no? Mm, bien, vamos a mirar otro. A ver, que me digan stop. Hay que gritar todas Antonio para que se anime. Vamos, que diga alguien. Stop. Bien, vamos a ver este que quedó en el medio. Dice, mira, va en la misma línea. Por ello me aparto ahora de mi felicidad y me ofrezco a toda infelicidad, para mi último examen y mi último conocimiento. Y en verdad era llegado el tiempo de irme, y la sombra del caminante y el instante más largo y la hora más silenciosa, todos me decían, ya ha llegado la hora, ¿no? Entonces, él dice que se aparta ahora, ¿no? No antes, de su felicidad, y se ofrece a toda infelicidad. ¿Para qué? Para mi último examen y mi último conocimiento, ¿no? Es decir, pareciera decirnos que eh, hace falta para ese último examen y último como ese conocimiento más profundo, soltar un poco la felicidad, las cosas que nos satisfacen y entregarnos, ofrecernos a la infelicidad. ¿Qué hay en la infelicidad que nos dice el autor que, que aporta una capacidad de verse, un examen, y también un conocerse último? Cuando decimos último, es como cuando se usa la palabra Vedanta en la India, que es Veda es el conocimiento, Vedanta es el fin, el final último de los Vedas. ¿Por qué la infelicidad nos lleva a eso y no la felicidad? Que la Porque felicidad. sí, No, que la felicidad como que te atonta un poquillo, ¿no? Como que te hace estar medio en un sueño y no buscas respuestas ni buscas soluciones porque no las necesitas. Mm, puede ser porque en la infelicidad aprendo de la situación y cuando soy feliz no me acuerdo que tengo que aprender. En cambio, cuando estoy mal, digo, mm, por este camino no era. bien, Yo creo que
La felicidad conocemos esa parte que un poco clara nuestra, ¿no? Y en la infelicidad conocemos las sombras, lo que no nos gusta ver. Entonces ahí es donde podemos hacer esa unión, ¿no? Entre el cielo y el infierno, ¿no? Y ver un Mm, poquito de lo que somos realmente. A lo mejor a través de eso amplificamos la lente para ese examen, ¿no? Y ese conocimiento nuestro. sí. Lo curioso de lo que pone es que lo relaciona, este pasar de la felicidad a la infelicidad, lo relaciona con que ha llegado el tiempo de irme, ¿no? Eh, ya ha llegado la hora. Entonces, nos plantea casi como una línea donde cuando llega a cierto estadio, tiene que variar la actitud. Y esto a mí me hace acordar a las etapas de la vida, por lo menos en la India que se usan, que es que cuando uno es pequeño es simplemente un estudiante de las verdades de las escrituras, luego está la etapa de matrimonio, donde uno se casa y, y también emprende cosas. Y acá en esta etapa está el placer matrimonial, placer de tener dinero y hacer cosas, no sé, viajar o lo que fuera. Pero luego viene una etapa donde la persona se va preparando para lo último, que está dividida en dos, donde uno se retira a la montaña o al bosque a meditar y finalmente se convierte en un itinerante que va por el mundo hasta que muere, pidiendo limosna. Entonces, nos habla o sea, el hinduismo pone esta etapa de vivir la vida, realmente, los placeres de la vida, previamente con un conocimiento de qué va la cosa, para no perderse, y después una especie de entregarse a lo que viene, a la privación, a esta infelicidad. Entonces, nosotros llevamos una vida donde nuestra felicidad en algún momento afloja hacia la infelicidad, hacia la carencia, o tenemos esta actitud de la sociedad moderna de hasta el último día yo voy a tener mi Netflix. O sea, me voy a morir con el control remoto o con el mando en la mano cambiando los canales de mi televisor, o hay una especie de arrojarse, ya llegó el tiempo, ya esto lo hice, ahora necesito otra etapa. ¿Hay otra etapa? Pues Hay hay otra otra etapa, etapa, pero sí. Mirta, habla. Ah, tal vez haya otra etapa, pero si yo reconozco que hay una etapa que terminé, ¿Y entonces sí, reconocemos eso? ¿O nuestra sociedad es como un coche que tuviera una sola marcha? No, de hecho la misma sociedad nos impulsa a no verla, a desvanecerla, ¿no? Nos impulsa a seguir en una ruta al contrario, te tienes que sentir más joven cada día, aunque ya estés viejo. Te tienes que verte joven, tienes que sentirte joven, te tienes que sentir que puedes, que eres poderoso, ¿no? O sea, desvanece todo eso por completo. Lo, Mm. lo difumina. Y fíjate que aquí nos agrega esto, todos me decían, ¿no? Porque dice, y en verdad, como si se hubiera dado cuenta, era llegado el tiempo de irme, y la sombra, ¿verdad? Todos me decían. Entonces, hay voces que nos dicen, ya es tiempo de que sueltes eso, ¿no? Ya lo hiciste, déjalo ir, ¿no? Ahora viene esta otra cosa. Nosotros, como hablábamos antes, nos aferramos hasta a las etapas y no las queremos soltar. Hay gente que quiere tener 15 años siempre, ¿no? Hay gente que quiere tener 30 siempre. No, hay etapas para cada cosa. Entonces, todos me decían, ¿qué podrá hacer? ¿Un libro? ¿Un podcast? No sé, una persona, una conversación, eventos de vida, donde muere un ser querido, pasan cosas que nos están diciendo a voces así, oye, que ya es tiempo. ¿Puede ser? Bueno, hasta hace poco yo creo que sí estaba, ¿no? O sea, nuestros antepasados próximos, digo, yo recuerdo a mis abuelos que eso lo tenían marcado. O sea, yo recordé cuando se empezaron a ser viejos y empezaron a tener esa condición vulnerable, ¿no? Y ya, por ejemplo, en mis papás, ya no lo vi tan marcado.
ya fue más difuminado. Digo, lo hemos estado perdiendo, yo creo, a través del tiempo. Y a lo mejor todavía hay algunos espacios en el mundo que lo lleven a cabo, pero a mí me parece que en la sociedad occidental, no sé si en la mayoría, no sé, me doy la idea de que esto está muy latente, pues. O sea, no sabemos irnos, No sabemos irnos. no sabemos soltar. Ujú. Queremos estar, no sé, en el geriátrico todavía intentando hacer las cosas que hacíamos 20 años atrás para no perder y no perder las capacidades mentales y quiero ser el mismo. Y vemos gente que a veces tiene 80 años y va al gimnasio y dice, mira, levanto pesas, yo levanto pesas todavía. O sea, ¿por qué pasa esto? Porque no conocemos qué hacer en esta etapa post-producción. Sí, O no sabemos reconocer que cambié de etapa. Es una etapa de, diferente a la que venía viviendo, haciendo cosas, yendo al gimnasio. Tal vez es el momento de parar y ver que estoy en otra etapa, reconocerla. pero no hay quienes. Yo siento que hay muy pocos fuentes de información Mm, y de atención a esto, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo 2 años trabajando contigo, que me siento afortunada de hacerlo contigo. Y yo creo que en el tiempo que llevamos, creo que 2 veces te he comentado, yo quiero aprender a morir, porque veo que no hay ningún lugar aquí que me lo enseñe. O sea, no hay quien me diga, oye, digo, y no porque me vaya a morir mañana, no sé, pero es irme, o sea, quiero irme, quiero aprender a irme, ¿no? Porque aquí no siento que haya lugares en este lado del mundo que nos enseñe a hacer esto, ¿no? Y a lo mejor en el otro lado sí, en el oriente y demás, pero sí. sería maravilloso, ¿no? Pasa que también podemos verlo como un aprendizaje, o sea, no como algo que llegó esta etapa y hay que empezar a soltar. Quizá hay etapas dentro de las etapas, ¿no? Subetapas, donde hay un soltar, aún dentro de esta etapa grande, que es una etapa de disfrutar, hay un pedacito que llegó la etapa de soltarla, de disfrutar, ¿no? Entonces, de repente, soltar un trabajo, soltar una pareja, soltar una, no sé, una creencia, soltar una rutina, ¿no? Soltar una dieta, algo. Normalmente hacemos las cosas como llegó para quedarse. Ya está. Si esto es lo que hay, sigo con esto y voy sumando, sumando, sumando como, como si fuéramos una pizarra en la que cada vez escribimos más hasta que no quede espacio. ¿No hacemos esto? Sí, Sí, Por eso ese minimalismo a veces de los orientales tipo japoneses nos da como, oh, qué bueno tener tres cosas nada más que despeje. Bien, veamos otra, veamos otra. A ver, vamos a ver aquí. Stop. ah, Lo he dicho justo bien, abajo. bravo Muy Antonio. bien, Antonio. Eh, nos quedó esta aquí. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Para aclarar, este superhombre, eh, justamente Antonio lo va a poder decir bien, es el, ¿cómo se diría? Übersmensch. ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Pon boca de U y di I. Ü- Übermensch. ¿Así? Übermensch. Mensch. Übermensch. Übermensch. Entonces, pero no se traduce como super. ¿Cómo sería la traducción? Uber es por encima de. Sí, Algunos traducen sobrehombre. sí, Mm. es que es sobre, es verdad. Uber es sobre. Sí, super en latín es también, sí, es arriba de. Pero a veces se lo entiende como un hombre que evolucionó, por eso se lo relacionó con el Tercer Reich y esta cosa del ario alemán perfecto. Eh, pero él propone la idea de un superhombre. Él dice, eh, como aquí lo pone, está el animal y está el superhombre, que es aquello en lo que uno puede convertirse, pero también está el hombre, que es lo que normalmente uno es. ¿Qué serían estas tres cosas? Animal, o sea, ¿cómo sería ser un hombre animal, un hombre hombre
y finalmente un hombre superhombre. También podría marcar las etapas de la vida, las que acabas de marcar. ¿Mm? ¿Cómo sería? Pues el hombre sería en la primera parte, ¿no? O sea, es igual las tres partes. Aunque, mm, Él está proponiendo esto. Dice, hay una cuerda entre el superhombre ajá, y, y el animal. Esa cuerda se llama el hombre, ¿no? El hombre, dice, es una cuerda eh, tendida, dice, entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Aquí hay un abismo, ¿no? Entonces él propone que uno puede ser un animal o puede llegar a convertirse en superhombre. Y lo que hay en medio es la vida de hombre. ajá. Pero a Cuando él mí me habla de parece, hombre, sí, sí. No, iba a decir que el hombre contiene la parte animal instintiva y el superhombre sería cuando hay una situación difícil y saco fuerza y yo digo, ¿de dónde saqué la energía? Pero lo hice. Es decir, los tres son uno. Eso. los tres, digamos que en el superhombre pueden estar contenidos el hombre y el animal, ¿no? Como algo que ha llegado a ese nivel y los contiene a los demás. Tienen una relación estos tres elementos con Soren Kierkegaard, que dirá que hay tres estadios: el estadio estético, el estadio ético y el estadio religioso, ¿no? Entonces, el estadio estético es el placer por el placer. Un animal es alguien que, como la vaca, está rumiando, pastando y no tiene más, no hay un después. El animal nunca tiene un después. El animal siempre está en el ahora, ¿no? Es lo inmediato. Entonces, la persona animal es la persona que busca un placer ahora, ya está. Qué rico lo que comí, qué bueno lo que tengo, voy a jugar a la Play, ¿no? Cosas muy puntuales. El estadio del hombre se entiende que es más racional. El hombre tiene metas, tiene ideas a las que quiere alcanzar, tiene esfuerzos, es más como un héroe. Aparece el tiempo, aparece la idea del tiempo, ¿no? Del logro y también la frustración, ¿no? Que no lo tiene tanto el primero. El primero no se frustra tanto porque comió lo que quería comer y ya está, y si no lo tiene busca otra cosa, pero todo es inmediato. En cambio, este es diferido. Es ya voy a alcanzar mi meta dentro de un tiempo o dentro de años, la del perfeccionamiento. Pero ser un hombre religioso es haber cortado con esta idea de persigo mis metas. Es un hombre libre. Nietzsche va a hablar de estos tres niveles como, que lo habrán visto muchas veces eso, el nivel del camello, que no tiene que ver con lo que aquí en España se conoce como camello, que sería el dealer, para quien no sepa. El camello, el león y el niño, que son tres imágenes que están aquí en así habló Zaratustra. Eh, Ser como un camello es ser estúpido, porque el camello mastica arbustos espinosos, ¿no? Em, y además es un animal de carga y no. El león se lo ve como, el héroe, el león, el poderoso, el que caza, el independiente. Pero al niño dice Nietzsche que es el verdaderamente creativo. Entonces el Übermensch o Übermensch de Nietzsche va a tener que ver con un niño justamente, con algo totalmente sin previsiones, espontáneo. ¿Cómo será esto? Pues fíjense que él propone que acá hay una cuerda, como una cuerda floja sobre un abismo, como diciendo, se debería pasar por este abismo, yo estoy tranquilito comiendo mi pasto en el animal y tengo un desafío, empezar a caminar por una cuerda floja. Si me caigo, dice, hay un abismo acá abajo, ¿no? Muchos no llegan, se caen. Pero el abismo simboliza la vida, ¿no? Yo creo. Y es el trayecto que podemos tener o que estamos, que tenemos la posibilidad de transitar, ¿no? De caminar Podría en ser que esos. el abismo también represente el abismo, la abismal tendencia a generar nuevas metas y nuevos proyectos y así te mueres, ¿no? Oh, En una búsqueda,
Porque siempre que se habla del hombre, se habla de pensar, darle al coco ahí. En cambio, el niño es la espontaneidad. El niño no tiene un plan prefijado, se abre a todo lo que acontece, es libre. El superhombre de Nietzsche es un ser libre. ¿Libre de qué? Del hombre masa, del hombre con propósito, que cree que va a ser feliz cuando logre tal cosa. Entonces dice, el hombre es una cuerda tendida entre el animal, la comodidad, y el superhombre, que es la libertad. Una cuerda sobre un abismo. ¿Dónde estamos nosotros? El abismo. En el hombre, Sí. Pues yo creo que sí. dándole al coco. En logopoyesis. Luego, pues, eh, fíjense que lo que dice Kierkegaard dice, ¿saben cómo se pasa, dice Kierkegaard, de ser un hombre a ser un superhombre? ¿Cuál es el disparador? Dice, el hartazgo de la desesperación, de estar desesperado. Cuando la desesperación ya es insoportable, desesperación significa no puedo esperar más, no consigo mi meta, ya no puedo esperar más, ¿no? Para ser feliz, para ser famoso, para tener, no sé, ser el mejor de mi universidad, lo que fuera. Ya no puedo esperar más, estoy desesperado. En ese momento, esto colapsa. Y cuando colapsa, se produce una suspensión de eso, de las metas, que él le llama suspensión del telos, teleológica, del telos. Y en ese momento uno es libre. Esto se parece Exacto. al Tao Te Ching, que dice el sabio es el que se cansó de sufrir. Muy bien. Entonces está planteando que a veces dejar de ser hombre para ser superhombre es cuando llegas a un punto de hastío, que te hartaste de estar siempre intentando llegar a lo que jamás consigues y ves tu vida pasar y te das cuenta que no, que no. ¿Hemos llegado a ese punto o seguimos creyendo en las metas de los monos que él decía en la otra? ¿Es examen, maestro? No, no es eso. Ay, No, sí. no es tres. A mí me dio por pensar, aquí voy a confesar algo privado, pero ustedes disculparán. Por Sí. ejemplo, a mí me gusta tomar alcohol, vino tinto, ¿no? Y de pronto estaba tomando mucho vino. Entonces, pero nunca, o sea, nunca es suficiente, ¿no? O sea, no que me pueda acabar 10 botellas, no me refiero a eso, sino que era como constante esa, ¿no? Y, 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 o sea que, sí, no hay llenadera, entonces Mm. terminé hartándome, Muy terminé bien. hartándome del vino tinto, así, ¿no? Pero fíjate, Bárbara, que a nivel físico sí hay un hartazgo fácil, que es hasta donde te da tu cuerpo. Pero como lo que tú buscas no tiene que ver con el cuerpo, con la satisfacción de la sed, por ejemplo, no, sino que tiene que ver con un estado que buscas, mental, determinado, lo cual es una idea. Eso no tiene fin, eso desespera. Exacto, entonces no tiene caso tomar vino tinto si no voy a lograr ese estado que busco, ¿no? O sea, mejor me quedo igual, si de todas formas, ¿sí, no? Claro, claro, lo que estamos proponiendo aquí, que el estado que tú buscas con el vino tinto, que es este, es un estado es como, creo que en latín se dice state o stare, ¿no? Es como lograr estar en un lugar, alcanzar un lugar de paz. Eso es una falacia, no se encuentra nunca. La vida es como decía Heráclito, siempre es movimiento y guerra. Entonces, cuando descubres eso, mandas todo al cuerno y dices, ya está, me quedo ahí en la guerra. O sea, ya sé que nunca voy a alcanzar satisfacción en nada. Era un engaño la satisfacción, era una zanahoria delante del burro que me mantenía siendo uno de los últimos hombres, como dice él, ¿no? Los hombres masa, no un superhombre. Ser un superhombre es aguantarte la insatisfacción eterna, que es lo que llaman los existencialistas la angustia existencial. Claro. Como Sísifo, ¿no?
Sí, O sea, sí. que a pesar de Ajá. toda su castigo y todo, pues como, o sea, lo hace, lo hace. Ujú. Podrías verlo así, sí, sí. También se puede ver justo al revés, Sísifo, como que el que intenta siempre pensando que algún día lo va a lograr y no lo logra nunca. Ya, Claro. ok. Yo lo vi más heroico, así como que, ok, me castigaste esto por la eternidad, pues lo voy a hacer, o sea, y con gusto, ¿no? Además, bueno, no sé. Sí, sí, sí. Podría ser ya sin esperanza. O sea, lo que se pierde es la esperanza. Es esperar Ah, que lo ya, vas a lograr, esperar que esa persona te quiera, esperar que se logre tal otro, ¿no? Que te reconozca que ya. ok. Bueno, vemos hasta aquí entonces hoy. La idea es, como siempre, repasar algunas posturas que tiene el autor para que después puedan acceder aquí al, si no es que lo han leído ya, que supongo que es muy probable que lo hayan leído, él así habló Zaratustra, y si no, Sí. que yo lo tengo, a ver, por ahí, este, así habló Zaratustra, con el bigotudo acá. Es un libro muy ameno, yo lo leí hace muchos años y la verdad me resultó, es bastante confuso al mismo tiempo, porque es raro, pero tiene muchas, voy a quitar el destacado ahí, muchas imágenes, muchos símbolos, muchas metáforas, alegorías, pero es muy entretenido la lectura y como tantos autores de este estilo es muy liberador. Es como decía Octavio Paz de Chuance, un contraveneno. Contraveneno. Claro, porque contra, se contrapone al veneno de la sociedad. Claro. Qué interesante. Sí, Muy bien. sí. Bueno, Muchas espero que, gracias. muchas Muchas gracias. gracias, de verdad. Sí, gracias. Espero que les haya resultado interesante y que se pongan a leer al bigotudo. Pobre, que Tenemos algo del terminó. eterno retorno, Pablo, de Nietzsche también. Amigo tuyo. ¿Qué? ¿Del eterno retorno qué? Veremos algo del eterno Ahí retorno. está. Si También lo está veremos. muy chulo. Sí, Ah, en un futuro dices. sí, 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 claro. Podríamos traer esa idea, sí, que es una idea muy clásica de él, sí. Básicamente lo que propone el eterno retorno es, Es que lo digo por lo demás, porque yo nunca lo he entendido hasta que tú una vez tú me lo explicaste. Y cuando lo vi en filosofía nunca lo cogí. Pero un día que me lo propusiste en algo, lo gasté bien la idea. Por eso lo digo, que estaría bien Dígame, mira. poder hablar de eso. ¿cómo María? Ah, no sé qué dijiste. No, el No, eterno no, retorno, básicamente la idea que propone Nietzsche es esta. Imagínate que tu vida se repitiese completa, no una vez, sino millones y millones y millones hasta el hartazgo, ¿no? De veces. Eh, ¿Elegirías estar haciendo lo que estás haciendo? O sea, ¿elegiría cada una de ustedes estar y cada uno de ustedes estar aquí hoy si supieran que esta misma situación se va a repetir, pero millones y millones de veces? ¿O dirían, no, no lo soporto más, quíteme de esta logopedez o lo que fuera? Entonces, la idea es, vive la vida de manera tal que todo lo que hagas sea tan apasionante que lo pudieras hacer millones y millones de veces, básicamente sin desistir. O sea, elige vivir una vida tan apasionante que digas, sí, la viviría 800.000 veces, no pasa nada. Qué pena Nietzsche, ¿eh? Qué denostado está con las ideas que tiene tan brutalmente existenciales de vida, ¿no? Sí, sí, lo que pasa que como su actitud era vitalista y existencialista, y además la famosa frase de Dios ha muerto, lo han Por condenado eso lo mucho. han condenado, ¿no? Sí, pues se proponía mucho la idea de que él abogaba por una vida licenciosa, libertina y demás, ¿no? Pero no más que Whitman o cualquiera de los que disfrutan de la existencia, ¿no? Contrariamente a muchas otras posturas que son, que buscan anular la existencia para una existencia que lo que él llama los transhumanos. Él se encuentra con unos que él le llama los transhumanos, que son los que dicen, no, en esta vida vamos a anular el cuerpo y a sufrir y austeridad, porque en el paraíso sí vamos a disfrutar. Entonces esos son los transhumanos, el sufra ahora y disfrute después. Claro, Entonces yo como tarjeta de crédito, maestro. claro, compre ahora y pague después.
Algo así, algo así. ¿Qué haces ahí con el perro? ¡Qué bonito! Ay, qué bueno. Bueno, muy bien. A ver si por toda la eternidad nos gusta ver ahí a Brisa una y otra vez. Bueno, un gran abrazo para todos y Gracias. gracias por estar hoy aquí. Gracias. Luego les Gracias. envío el Así habló Zaratustra para que se lo lean antes de dormir. Hola, Buen fin de vale, semana. vale. Gracias, muchas gracias Hasta a pronto, todos. hasta pronto. Hasta Un abrazo luego. para todos. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.